Vir, el próximo martes hay examen. ¿Por qué? Porque en el listado que habías puesto de los temas no decía algo del... No, ahí hay cierre ¿Dos? no, que son casos clínicos integradores de todos los temas que vimos. Ah, bien. Pero Pensé no, que era un parcial. No, el parcial va a ser fines de mayo, principios de junio. Después ya la semana que viene le voy a pasar más fecha. Ah, bueno, gracias. De nada. Espera que se me cayó esto. Bueno, avísenme si pone algo más la chica Ilim. Vamos a ir con el caso 1. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Ustedes? ¿Si me muevo? Sí. Sí, ahí se escucha bien. Después pasamos fotos de los casos. Lo que vayamos escribiendo en el pizarrón. Vamos a leer el primer caso. Era el más fácil, era como para ir introduciéndonos en el tema. Tenemos un paciente de 72 años de edad con diagnóstico previo de una angina de pecho, insuficiencia cardíaca y pesa 85 kilos. Ingresa por presentar síntomas como cansancio, fatiga y dificultad para respirar, con un laboratorio de 21 hematocrito, 7,2 gramos por decilitro de hemoglobina, 120.000 plaquetas por milímetro cúbico, un TP de 14 segundos y un KPTT de 30. La pregunta dice, si tiene indicación transfusional, ¿de qué hemocomponente sería esta indicación? ¿Cuántas unidades le pasarían? Y justificar por qué sería necesaria la transfusión en este paciente. Entonces, primero vamos con los datos relevantes o la información importante que tenemos de este caso clínico, que ¿cuál es? El diagnóstico de nuestro paciente, que es una angina de pecho, más una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que frente a este laboratorio, ¿sí?, los parámetros de hemoglobina, ¿sí?, que evalúan anemia o el aporte de oxígeno adecuado en estos pacientes, tienen que ser una hemoglobina mayor o igual a 8 o 9 gramos por decilitro. ¿Sí? Los pacientes con estos diagnósticos tienen que tener aproximadamente una hemoglobina en estos valores para el aporte de oxígeno adecuado a sus tejidos. Y otro dato relevante que tenemos que tener en cuenta es el laboratorio clínico que tiene este paciente ahora, actual. ¿Cuál es? Tiene un hematocrito del 22% y una hemoglobina de 7,2 gramos por decilitro. ¿A esto qué le vamos a sumar? ¿Que mi paciente qué refiere? Sintomatología de anemia. ¿Acá estamos todos de acuerdo? Entonces, si tenemos sintomatología de anemia, parámetros del laboratorio de anemia, ¿qué indicación va a tener transfusional? Glóbulos rojos. Perfecto. La primera indicación transfusional va a ser glóbulos rojos desplasmatizados, que inicialmente con una unidad debería andar bien este paciente. ¿Por qué? Si vamos a el aumento que tiene una unidad de glóbulos rojos, se estima que va a aumentar 3 puntos el hematocrito y un aumento de 1 gramo la hemoglobina. Vir, Sí. te hago una pregunta. ¿Qué es lo que, digamos, reduce más la sintomatología? Digamos, ¿que aumente más la hemoglobina o el hematocrito? ¿Es No, proporcional? en realidad la hemoglobina, porque la mayoría de la sintomatología es por la falta de oxígeno. Falta oxígeno. Y bien, o sea que a mí no me mueve mucho, yo cuando llego a una hemoglobina similar a la que necesito, porque a mí siempre me hace ruido esto de que es un 22% el hematocrito. Yo no me esmero por llegar a un hematocrito más elevado, sino a una hemoglobina tolerable, esa. Listo. Sí, ustedes siempre hagan el cálculo esto, que la
hemoglobina es un tercio de la parte del hematocrito del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me presenta un paciente con 30 de hematocrito, voy a estimar que tiene 10 gramos de hemoglobina aproximadamente. Puede tener 9,8, 9,5, pero va a estar alrededor de los 10 gramos. Entonces, solo el dato del hematocrito puedo estimar la hemoglobina. De una forma que no es clínicamente medida, pero sí está ese valor. Por eso también es lo que cuenta. 3 puntos el hematocrito, 1 gramo de la hemoglobina. ¿Sí? 3 veces más el hematocrito que la hemoglobina, es lo mismo que el hematocrito inicial, es más o menos un tercio de la hemoglobina. 7 por 3 es 21. Tiene 22 de hematocrito. Siempre les va a dar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando tenemos pacientes que los parámetros de anemia son evaluados mediante frotis, ¿sí? Que lo evalúa hematología, por ejemplo. Hematología, un frotis se pone una gota de sangre en un portaobjeto y se hace un extendido. Y se mira en el microscopio las células sanguíneas que querés mirar. Entonces van a contar cantidad de glóbulos rojos y van a estimar el porcentaje de esos glóbulos rojos para dar el hematocrito. No nos van a poder dar el gramo de hemoglobina. Entonces los pacientes que son de hematología posiblemente nunca vengan con el valor de hemoglobina. Van a venir con el valor de hematocrito. Por ejemplo, los pacientes que tienen leucemia, linfoma o que son pacientes con alguna patología 100% hematológica, generalmente los valores, hola Aileen, Nair, no sé cuál es el nombre, Nair creo. Ahora te pongo el presente. Entonces, volvemos. Los pacientes que son atendidos por hematología generalmente tienen los valores mediante un frotis, que es un extendido de sangre. No vamos a tener nunca el valor de hemoglobina, siempre el porcentaje de hematocrito, porque miran las células mediante un microscopio. Entonces, frente a eso, siempre tengamos esto en cuenta, que el hematocrito dividido 3 nos da un parámetro aproximado de la hemoglobina del paciente. El otro día, no sé, en el práctico, ¿con quién pasó? Que tenía un paciente con una leucemia y tenían la orden 18 hematocrito y habían pedido una unidad. No me recuerdo quiénes estaban en el práctico y no tenían la hemoglobina y les expliqué esto. Generalmente estos pacientes que tienen enfermedades oncohematológicas suelen tener, si son pedidas por hemato las transfusiones, solo el valor de hematocrito, que es mucho más fiable que el laboratorio central. ¿Por qué es más fiable que un laboratorio central? Porque las muestras que se toman para el laboratorio están sujetas a 100% de la extracción. ¿Qué quiere decir eso? Si el tubo era de 2,5 y yo cargué 2, va a tener más anticoagulante que la cantidad que requería. Por ende, el estudio posiblemente esté sujeto a ese 0,5 de sangre que le falta. Entonces está sujeto a un montón de error humano y de toma de muestra el laboratorio central. El frotis ve realmente la cantidad de células que hay en la sangre. Entonces sería que aproximadamente tenía 6 de hemoglobina. Claro, aproximadamente tenía 6 de hemoglobina ese paciente. Bien. ¿Alguna duda con esto? No. Que veníamos charlando. Bueno, vamos a continuar con nuestro paciente. Entonces, la indicación transfusional era de 1 unidad de glóbulos rojos. Si estimamos que 1 unidad de glóbulos rojos aumenta aproximadamente 3 puntos de hematocrito y 1 gramo de hemoglobina, este paciente post-transfusión, ¿qué va a tener? Aproximadamente 8,2 gramos por decilitro. Ya tiene un valor que, si la sintomatología cesa, dejaría de tener una indicación transfusional después de la primera unidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es el tiempo de esta transfusión. Recordemos que los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, renales o respiratorias... 4 horas. Sí, 4 horas está perfecto. ¿Sí? Le cuesta asimilar el volumen extracorpóreo que le estamos, ¿sí?, colocando. Por ende, si lo hacemos en un lapso de tiempo muy corto, va a ser una sobrecarga. ¿Alguien dijo algo? Sí, se me corta todo, ¿se les corta a todos o es mi internet? No, a mí me anda bien. Es mío, listo, lo pongo con 4G, gracias. El tiempo entonces aproximado a la transfusión es aproximadamente de 4 horas la unidad. ¿Dudas con el primer caso? A grandes rasgos estaban todos muy bien. Algunos colocaron pasarles plaqueta que no sé por qué, pero no tiene un sangrado activo, no se menciona que hay medicación. No habría por qué evaluar una transfusión de plaqueta en este paciente, tiene 120.000 inclusive. Está impecable.
revertir. Sacamos foto y seguimos. ¿Dudas, chicos, con este caso del otro lado? Profe, ¿Qué fue lo último que dijo? ¿solo pasó glóbulos rojos? Solo que indicación de glóbulos. Yo creo que muchos nos confundimos porque creo que el valor a transfundir sí o sí era de 20.000 plaquetas. Y dice 120.000. Claro, para mí muchos se confundieron en eso. No, muchos pusieron por la insuficiencia cardíaca. Asumieron directamente que estaba antiagregado o anticoagulado y no lo dice. Si no lo dice, no nos metamos en ese barco. Nico, ¿ibas a decir una, Nicole? ¿O no? Sí, era esa pregunta de si solamente le pasaste glóbulos rojos. Solamente tiene indicación de glóbulos rojos. Con la información que tenemos, solo tiene indicación de glóbulos rojos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Yo, Vir. O sea que con una unidad de glóbulos rojos teniendo hemoglobina de 8,2, por ejemplo, ya deberían dar. Sí. ¿Qué tienen que evaluar después de esta transfusión? Si cesan o no la sintomatología. Si la sintomatología persiste, Claro, y posiblemente evalúen una segunda transfusión, pero al otro día, no ese mismo día, seguramente. Eso siempre... listo, entendí. Lo dije, no lo escribí, es que si con 8,2 la sintomatología cesa, significa que el aporte de oxígeno es el adecuado, ya va a revertir solo posiblemente este paciente. En caso de que continúe con alguna de la sintomatología, al otro día seguramente evalúen una segunda transfusión. Rara vez evalúen con este hematocrito 2 unidades en el mismo día por el tema de la sobrecarga. Pero como siempre digo, nunca es tan tajante. Si el paciente después de la transfusión sigue estando, no sé, con una taquicardia, con el pulso muy elevado, significa que su corazón está bombeando más para compensar la falta de oxígeno, posiblemente le pidan otra transfusión. Pero vamos a basarnos en lo que tenemos, nada más. ¿Alguna duda más? Vamos a pasar al caso 2, que era un poco más complejo, pero que a grandes rasgos estaba bien. El caso 2 dice lo siguiente. Tenemos un paciente de 11 años de edad. Acá puse 11 años de edad y hace de cuenta que le puse una bomba nuclear, porque todos se volvieron locos con la edad del paciente. La pediatría se divide, les voy a hacer un comentario, después vamos a ver transfusión en pediátricos y en neonatos, en dos grandes grupos, pacientes menores a 4 meses de edad y pacientes mayores a 4 meses de edad. Ya con 11 años, imagínense que si este paciente de 11 años, acá tiene un peso dentro de todo acorde, pero hay pacientes de 11 años que tienen un peso adulto ya. Imagínense si le calculan mililitro kilo, le tienen que pasar 3-4 unidades de glóbulos rojos. Entonces hay un montón de parámetros que entran en juego cuando ya son pacientes que no son neonatos o pediátricos recién nacidos. Así que no se vuelvan locos con las edades. Vamos al caso número 2, entonces. Vamos a leer. Tenemos un paciente de 11 años de edad que va a ingresar por guardia por presentar un sangrado nasal de 2 días de progresión. Y a su vez, a esto se le suma que tiene registro febril a repetición. O sea, tiene fiebre. En la historia clínica de este paciente ya tiene un diagnóstico previo, una leucemia mieloide aguda. El peso del paciente es de 28 kilos. El grupo y el factor es B positivo. Presenta un panel selector positivo y se le ha identificado que tiene una anti-C chiquita. Acá también. En esta parte, muy pocos invocaron al TAR. Es lo único que voy a decir. ¿Muy poco qué? Que muy pocos le pudieron resolver el anti-C. Se me está cortando. El laboratorio de este paciente es que el hematocrito es de 21%, una hemoglobina 6 gramos por decilitro,
20.000 plaquetas, un TP y un KPTT en tiempos normales y un fibrinógeno de 150 miligramos por decilitro. Las preguntas dicen qué indicación transfusional tendría que ser prescrita para este paciente, incluir dosis de los hemocomponentes que creen que requerirá, grupo de los mismos y si tiene indicación de algún procedimiento especial. Vamos a los datos relevantes de este caso. El primer dato que tenemos que tener en cuenta, ¿qué tiene? ¿Qué presenta este paciente? Sangrado Una activo. leucemia. Bien, un sangrado activo, sí, también la leucemia, acá el orden de los factores no es tan relevante, o sea, poner leucemia primero y sangrado activo es lo mismo, pero aparte del sangrado activo, tiene otro factor clínico muy importante. Tiene fiebre. Tiene fiebre. A su vez, otro dato es el diagnóstico. Tiene una leucemia mieloide aguda, una LMA. Otro dato relevante es que en el laboratorio de inmunohematología, ¿qué tiene? ¿Qué presenta? Un anticuerpo irregular. ¿Qué es? Un C chiquita. creo que era. Entonces tenemos un paciente sensibilizado. Ahora vamos a discutir un par de estas cuestiones. Y otra de las cuestiones que tenemos en cuenta es el laboratorio clínico de nuestro paciente. ¿Qué presenta? Hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido. ¿Estamos por acá? El concentrado de plaquetas disminuido, en un recuento que requiere transfusional. Y el fibrinógeno disminuido. También. Podemos asociar todo esto ¿a qué? Al consumo de plaquetas de fibrinógeno por el sangrado. A su vez, la fiebre va a ayudar al consumo de las plaquetas circulantes y la hemoglobina y el hematocrito, obvio, también se van a asociar al sangrado que tiene. Pero a su vez tenemos un paciente con su médula ósea enferma, por ende no produce la misma cantidad de células que una médula ósea que está sana. Si es el paciente que posiblemente conviva con las líneas celulares bajas. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Entonces, inicialmente, ¿qué van a evaluar los médicos? Lo primero que tenemos que es frenar el sangrado. Porque si le paso glóbulo rojo, pero no freno el sangrado, todo el oxígeno que le estoy aportando con la unidad de glóbulo rojo se va a estar perdiendo por su sangrado activo. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo más importante? Frenar la epitaxis. Frenar la epitaxia o el sangrado nasal que tiene. Suele ser sangrado pero abundante, o sea, no que un algodoncito, no, un algodoncito cada un minuto que suelen sacar estos pacientes. Entonces, frenar el sangrado. Y también, ¿qué deberían hacer? ¿Que le baje la fiebre? Bien. ¿Remedicarlo? A frenar el sangrado van a querer corregir, que se me fue una pantalla, su condición clínica, que ¿cuál es? La febril. ¿Bien? ¿No entienden la letra o algo? Me avisan, porque viste que me da raro. Y a todo esto se le suma ¿qué? El laboratorio. Entonces, ¿qué van a evaluar? Primero, un pool de plaquetas. No puse el grupo del paciente acá, que el paciente es B positivo. Primero un pool de plaquetas. Idealmente las plaquetas tienen que ser B o de grupo AB. En caso de no contener estas dos opciones, un pool que va a estar como desplasmatizado. Estamos hablando de plaquetas, estamos hablando de un hemocomponente celular, tenemos un diagnóstico de leucemia, por ende este pool de plaquetas tiene que estar Irradiado.
y leucorreducida. Después al final vamos a ver el porqué de ambas. ¿Bien? ¿Cuántas unidades va a requerir el pool? 3. ¿De plaquetas? Sí, estamos en plaquetas. Recuerden que si no tengo plaquetas compatibles voy a desplasmatizar, porque si le paso plaquetas con una incompatibilidad van a durar menos en circulación, se van a consumir más rápido. Tengo pacientes que se han dado kilos. Tengo que priorizar que esas plaquetas duren. ¿Dudas hasta acá? Sí, ¿lo podés repetir a eso, Vir, que no escuché bien? Lo del agua compatible, Sí. que idealmente el pool de estas 3 plaquetas deberían ser del grupo B o AB. En caso de no contar con plaquetas de este grupo ABO, voy a hacer el pool con el stock disponible y los voy a desplasmatizar. ¿Por qué los voy a desplasmatizar? Voy a sacar el plasma ABO incompatible para que la durabilidad de las plaquetas transfundidas sea mayor. Si yo le paso plaquetas ABO incompatibles, se van a consumir más rápido. Gracias. Un sangrado activo y está febril constante, o sea, ya tiene un consumo elevadísimo de plaquetas. No le sumemos nosotros una incompatibilidad. Gracias. De nada. Eri, ¿le sacaste una pica? Profe, entonces van a ser B y AB. Exacto. Y como tercera opción, desplasmatizar. Pero B y AB, pero si tiene A, o sea, no hay problema. ¿Cómo se tiene A? El AB, o sea. Él no tiene anticuerpos. Ah, listo, me había olvidado, perdón. No pasa. ¿Listo? Continuamos. Vamos acá. Bien. Ya solucionamos lo primero que era esto, las plaquetas. Pero tengo que seguir intentando frenar el sangrado. ¿Qué voy a pasar segundo? El Líquido precipitado. Bien, el crío precipitado, ¿sí? Que es muy abundante y muy rico en fibrinógeno, que es el factor número 1 en la cascada de la coagulación. Lo necesita. Primero necesita la plaqueta, que es la hemostasia primaria, y después corregir la hemostasia secundaria con el fibrinógeno. Entonces, en segundo lugar, ¿qué le van a pasar? Crío precipitado como fuente de fibrinógeno. Acá se puede evaluar 3 o 4 unidades, se pueden evaluar. ¿Por qué? Recuerden que el crío precipitado, dependiendo de la bibliografía que el pediatra esté leyendo, va a pasar una unidad cada 8 o una unidad cada 10 kilos del paciente. O sea, si le piden 3 o 4, está bien. En el crío precipitado se hace el pool, ¿cierto? Se hace pool. Así que vamos a armar un pool de crío de 3 o 4 unidades. Ambas opciones están bien prescritas. Idealmente, estas 3 o 4 unidades también deberían ser de grupo B o AB. Idealmente. Si no tengo críos ABO compatibles, voy a pasar el stock disponible porque tenemos un volumen muy bajito de plasma. Recuerden que una unidad de crío tiene aproximadamente 20 mililitros, nada más. Vir, porque antes se me cortó, te pido disculpas. Lo de que tiene que ser B o AB, ¿por qué? Porque al no tener anticuerpos, ¿qué? Estamos pasando componentes plasmáticos, entonces Sí. lo que vamos a fijar es en la presencia de anticuerpos. Si yo tengo un grupo de pacientes B, tiene antígeno B y anticuerpo A. Sí. Tengo que tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué va a ser compatible? El isogrupo, los Sí. B, pues tienen anti-A, y los crío AB porque no tienen ni anti-A ni anti-B. Ah, si no, claro, puede, listo, lo va a hacer reaccionar, perdón, una boludez, listo, lo otro. Si no llego a tener crío ni B ni AB, le puedo hacer un pool con el stock disponible, porque es tan poquito el volumen de plasma que no va a ser relevante. Pero si tengo y puedo respetar la compatibilidad, es lo mejor, siempre es lo mejor.
Bien. Obviamente no tiene ni criterio ni de radiación ni de filtrado porque el crío precipitado no es un hemocomponente celular. No se puede ni leucorreducir ni irradiar. ¿Sí? No tiene presencia de glóbulos blancos. Está de más decirlo, pero bueno, por las dudas. ¿Dudas con el crío? Las duraciones de las transfusiones de tanto el crío como el blanco. Ay, no las anoté, pero las tenía acá. Bueno, el crío, sí. Imagínense que el crío va a ser entre 60 a 80 mililitros, como mucho. Así que van a pasar aproximadamente en 30 minutos. O sea, nosotros hemos puesto 20-40. Sí, está bien. El pool sería el 30 minutos. El pool de crío, ¿sí? El pool entero en este tiempo. Sí, imagínense que el pool de crío va a tener entre 60 o 80 mililitros, dependiendo si pidieron 3 o 4 unidades. Va a posar aproximadamente en 30 minutos. Es proporcional, como si fuese, digamos, una transfusión de sangre, lo mismo. Sí, pero tiene que ver con otras cuestiones. El crío precipitado, mientras más tiempo pase fuera de la temperatura que se conserva, más disminuye los factores de la coagulación que aporta. Entonces, mientras más rápido pase, mejor. Siempre y cuando cuidemos al paciente, no nos vamos a pasar chorro. Profe, el plasma no se desplazmatiza, ¿no? No. Ah, bueno, chiquito. No, es como un pequeño volumen. No puedes, no tenés margen para desplasmatizar. Vir, perdón, ¿y el tiempo de plaquetas? Ahí justo lo estoy por anotar que me había olvidado. Y el pool de plaquetas aproximadamente va a tener 150 mililitros porque son 3 unidades. Y va a pasar en un promedio de 45 minutos. ¿Las plaquetas VIR pueden ser de aféresis también? Puede evaluarse una transfusión de aféresis, sí. Pero como todavía no vimos plaquetas aféresis, o sea, vimos, pero no tanto, no. Y ponen, siempre piensen en las plaquetas random o de banco, porque no en todos los servicios donde vayan a trabajar van a tener plaquetas por aféresis. En casi ninguno, les digo. ¿Bien? Si esto lo ponen entre 40 a 60 minutos, también está bien. ¿Dudas con esto? Ahora voy a borrar porque me voy a meter con los glóbulos rojos, que es un poco más extenso. Chicos, ¿dudas con esto? No. Bien, corregimos el fibrinógeno. ¿Qué nos queda corregir ahora? Una vez que cese el sangrado, el aporte de oxígeno a los tejidos, y esto va a ser con los glóbulos. Y como tercera opción van a pedir glóbulos rojos para el aporte de oxígeno. Y va a ser una unidad de glóbulos rojos desplasmatizados. Perdón, ¿esto es el caso 3? No, estamos en el caso 2 todavía. Una unidad de glóbulos rojos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tiene que ser carente de ¿qué? De antígenos. De antígenos C chiquitos. Entonces, esta unidad de glóbulos rojos tiene que ser carente de antígeno C chiquito. Si yo pienso que sea carente de antígeno C chiquito, no puedo poner en la ecuación unidades negativas. No puedo poner que no escucho, perdón, Vir. En la ecuación o en las opciones unidades negativas. Ok. Vamos a ver. Si yo voy a las unidades que pueden ser compatibles con un grupo B positivo, ¿cuál es el estado compatible en glóbulos rojos? Pueden ser unidades obviamente B positivo y B negativo. 0 positivo y 0 negativo. Pero ¿cuál es el fenotipo de las unidades negativas? Todo chiquito. Entonces ni me gasto en compatibilizar unidades negativas. Van a dar incompatibles. Entonces, en este caso, las opciones negativas no son una opción. Ay, no. No va a ser todo tan
fácil, hay que pensar siempre un poquito más. Entonces, las unidades no deben ser RH negativo porque el fenotipo sería... Porque si yo tengo unidades que son RH negativo, el fenotipo va a ser todo chiquito. Y mi paciente tiene un anti-C chiquito. Si yo le compatibilizo un B negativo, me va a dar incompatible. ¿Entendieron el por qué? Sí. Vir, Sí, hago. está bien dicho, digamos, que yo ponga con prueba de compatibilidad mayor compatible o negativa, Sí. y entre paréntesis ponerle carente de ese chiquito. Eso está perfecto. Pero si yo le pregunto, si yo ahí te pregunto, ¿por qué no le pasamos un B negativo? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque una unidad negativa tiene un fenotipo con todos los antígenos chiquitos. ¿Y cómo va a dar la prueba de compatibilidad? Incompatible. Incompatible. O sea, si ponen con prueba de compatibilidad negativa, está perfecto, estoy transpondiendo una unidad compatible. Pero si yo te pongo a este paciente en un contexto de emergencia, tenés que sacar ya directamente de la ecuación, pasarle unidades negativas. Porque ya tenés la historia clínica que el paciente tiene un anti-C chiquito. Le paso unidades negativas y le hago una reacción transfusional hemolítica tardía. ¿Bien? Entonces, en este caso sería... En este caso, las opciones más... Sí, las opciones que van a dar posiblemente compatibles sean el B positivo o el 0 positivo. Es muy raro que una persona tenga un anti-C chiquita. Yo te lo puse acá con algo extremo. ¿Por qué? Porque las personas que somos RH positivo conocemos, ¿sí?, generalmente el C chiquito. O excepto que tengamos E grande. Pero como el E grande es mucho más inmunógeno que el E chiquito, rara vez nos llegamos a sensibilizar con el E chiquito. Pero bueno, se lo pongo por esto. Porque todos iban a poner esto. Y todos lo pusieron, claramente. Es para que piensen más de lo habitual. Entonces, si yo ahora les pido que piensen cómo sería el fenotipo de mi paciente, lo primero que tienen que saber es que mi paciente no va a tener antígenos en chiquito. No se entendió, profe. Bien. Si ustedes tienen que pensar cómo sería el fenotipo del paciente sin hacérselo, van a saber que el paciente sí o sí tiene E grande en su glóbulo rojo. Por ende, por eso se sensibilizó con el antígeno en chiquito. Ay, perdón. Me confundí antígeno. Sí, grande. No, mala mía. Me vi las caras y ¿bien? Esas son todas cuestiones que ustedes tienen que ir pensándolas, que ya las tienen. Sin hacerlo, las tienen que saber. El fenotipo de mi paciente es C grande. ¿Por qué? Porque tiene un anti-C chiquito. No podría tener un antígeno C chiquito en los glóbulos rojos, el mismo. Vir, Sí. una duda que me surge porque no me acuerdo. ¿Y los positivos tienen todos los antígenos grandes? No, Ah, no todos tenemos todos. Yo, por ejemplo, en mi fenotipo RH tengo C grande y C chiquita, E grande y E chiquito. Todos conozco. ¿Y eso cómo sabemos? O sea, porque tenemos que fenotipicarla, yo no lo sé ponerle. Ok. Tenés que hacerte un fenotipo extendido. Yo me lo hice una vez estando al Pepe. porque Claro. ponele que el paciente para transfundir, digamos, tiene, no sé, E grande y C chiquita, o sea, anticuerpo E grande y C chiquita. Entonces ahí como que mucho más lío. Sí, obvio. Yo ahí tendría si lo tengo que fenotipicar al otro, tendría una E chiquita y un C. No, estoy tratando de pensarlo. Sí, y un C grande. Siempre tenés lo contrario en la formación del anticuerpo C. Listo. En el caso del RH. Bien. Bueno, continuamos. Nos fuimos por... Bien. Obviamente, la unidad de glóbulos rojos va a estar leucorreducida e irradiada. Eso por la leucemia. Ahora voy a escribir el porqué. Cuando Eli termine de escribir y saque la foto, pasamos a la explicación del porqué de leucorreducida y irradiada.
¿Alguna duda? Yo sé que es un montón de información, pero es la única manera que van a ir hilando todos los temas. Y acá estamos viendo fenotipo RH, fundamentos técnicos. Ni lo registraron. Claro, no, ya me di cuenta. Pero bueno, esto es el motivo por el que se los hago tan complicados los casos. ¿Y el tiempo sería 60 a 120? Sí, y el tiempo de la transfusión promedio, 120 minutos. ¿De los glóbulos rojos? Sí, que son 2 horas. Y yo ahí había agregado lo de la fiebre, o sea, controlar una vez que está controlada la fiebre y pasar. Sí, también ahora lo tengo acá para ponerlo al final como conclusión de este caso. No salgo la foto, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Bien, vamos ahora a terminar con este caso número 2. Bien, seguimos en el caso 2, nunca pasamos al 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si la condición clínica del paciente permite previamente, ¿qué deberíamos hacer? Premeditarlo. Lo ideal sería disminuir la temperatura corporal para evitar que aumente el consumo de las plaquetas que vamos a transfundir y podemos poner así. Los concentrados de glóbulos rojos pueden aumentar hasta 2 puntos la temperatura corporal. O sea que si yo tiene fiebre le va a aumentar más. No necesariamente. Pero si mi paciente, ¿sí?, aumenta la temperatura corporal con la transfusión de glóbulos rojos, lo puedo poner en un riesgo si tiene una temperatura 2 puntos. Entonces, para evitar temperaturas corporales, muy altas. Y para que el registro febril no se asocie solamente a la transfusión, si ya la tiene previa. Entonces, idealmente, para la transfusión de plaqueta, disminuir la temperatura para evitar el consumo acelerado, y para los glóbulos rojos, para evitar. Ya sabemos que por citoquina, una unidad de glóbulos rojos puede aumentar 2 puntos la temperatura corporal de una persona. Es una reacción febril. Entonces, para evitar que ya con la temperatura febril que tiene de base, se le pueda llegar a aumentar 2 puntos más. Sí, perdón. ¿Por qué aumenta el consumo elevado? Digamos, ¿qué genera la temperatura en las plaquetas? Las destruye. Ah, Por eso la fiebre es una de las causas de la refractaridad plaquetaria no inmune. ok. Es un consumo por temperatura. Y otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta, vamos a ir desde acá, que debemos recordar que los pacientes con leucemia suelen estar en protocolo de trasplante de médula. Y a su vez suelen estar inmunosuprimidos por el tratamiento.
Por ende, frente a estas dos situaciones, los hemocomponentes celulares, ya sabemos que hablamos de glóbulos rojos y de plaquetas, deben estar leucorreducidos e irradiados. La leucorreducción, cuando termine de escribir, listo. ¿Dudas con esto? ¿No? Esto a grandes rasgos todo lo habían colocado bien, así que me quedo tranquilo. Ya sabemos que la leucorreducción es para disminuir las células presentadoras de antígeno y con eso vamos a disminuir las aloinmunizaciones HLA, que serían una complicación en el trasplante. También vamos a disminuir la presencia de la reacción febril no hemolítica. Y con la irradiación... ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, con la leucorreducción vamos a disminuir las células presentadoras de antígeno y con ello vamos a disminuir la posibilidad de la aloinmunización HLA. TTO tratamiento. Y también las reacciones febriles no hemolíticas vamos a estar disminuyendo con la leucorreducción. ¿Bien? Y con la irradiación, como tenemos un paciente inmunosuprimido, porque va a estar seguramente con un tratamiento de quimioterapia y no produciendo la cantidad de glóbulos blancos que cualquier persona produce, vamos a estar evitando la enfermedad de injerto versus Weber. ¿Dudas con esto? ¿No? Burrada que pregunto, pero la quiero refrescar, no me mates. Sí. ¿A qué la irradiación, a qué componentes, digamos, ataca? Te lo había puesto acá más arriba, al glóbulo rojo y a plaqueta, componentes celulares. Dale. Vamos a borrar. ¿Cómo hace la gente que no se le cae las cosas? Vamos a pasar al caso número 3. ¿Alguna duda con el caso 2? Era el más complejo de todos. Caso número 3. Ingresa paciente de 60 años de edad con una hemorragia digestiva alta, antecedente de alcoholismo y una cirugía cardiovascular hace un año. Menciona estar tomando aspirinas y anticoagulantes orales por su cirugía cardiovascular. Pesa 79 kilos, es de grupo A positivo y presenta un panel negativo. Tiene antecedentes en su historia clínica de transfusiones que se hicieron durante su cirugía de corazón. Ingresa con un laboratorio de 20 de hematocrito, 5,9 gramos por decilitro de hemoglobina, 90.000 plaquetas, un TP de 28 segundos, un KPTT de 76 y un fibrinógeno normal. Y dice, indicar qué hemocomponentes debería indicarse para la condición clínica de este paciente, recordar incluir la dosis terapéutica, el tiempo en el que realizaría cada transfusión, grupo y factor posible en cada hemocomponente. Siempre más de lo mismo.
Y vamos a ir al paso número 3. Bien, ¿cuáles son los datos relevantes de este caso? Que está anticoagulado. Bien, Que primero que hay una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Presente, más un paciente que es, cardiovascular. sí, presenta, sí. Ay, ahora me falta. Más el alcoholismo o el etilismo que tiene, más su cirugía cardiovascular. ¿Que a esto qué se le suma a la cirugía cardiovascular? La toma de anticoagulantes orales, la antiagregación plaquetaria con la aspirina, y las transfusiones previas. ¿Duda con alguna sigla? Anticuerpos, no, anticoagulantes orales y Es ARPO, anticoagulantes orales es ARPO. Y transfusiones previas. Y la antiagregación plaquetaria con la aspirina. Hombre, plaqueta. Bien. Profe, ¿qué escribiste a lo último? Acá, transfusiones previas. Gracias. ¿Qué era ACO? Anticoagulantes orales. ¿Y abajo qué dice? Antiagregación plaquetaria porque toma aspirina. ¿Está mal escribo? Sí, la verdad que sí. Peor que un médico. No, peor que un médico jamás. Los médicos, yo tengo una teoría, que los médicos escriben ilegible porque tienen muchos errores de ortografía. Y el laboratorio clínico. Tenemos hematocrito y hemoglobina bajo para la condición clínica de nuestro paciente. Las EQ obviamente las plaquetas están en un valor bajo. No tienen indicación transfusional por el recuento plaquetario. ¿Pero qué se le suma a este valor de laboratorio? El KTTP bajo, muy elevado. ¿No? La aspirina y la Claro, hemorragia estoy agregado y anticoagulante. digestiva activa, sí, alta. Y ahora sí, vamos acá, que tiene aumentado el TP y también tiene aumentado el KPTT. ¿A esto qué se le suma? Está como anticoagulado. Más. Eso da alto justamente porque está, digamos, anticoagulado, ¿está? Si está bien anticoagulado, deberían estar en un valor bastante más normal. Pero está anticoagulado y tiene una hemorragia activa. Ok. HDA es hemorragia digestiva alta. Que es por lo que ingresa el paciente, porque tiene un sangrado. Ah, por eso da alto. También. Uno porque se están consumiendo y otro porque hay una fracción de la anticoagulación, dependiendo del anticoagulante que tome, que está inhibida. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que dado la hemorragia activa, salud, más la disfunción cardíaca que tiene, ¿qué indicación transfusional va a tener? De plasma y glóbulos rojos. Y plaquetas, Y plaquetas. en este caso. Las indicaciones transfusionales serían. Acá sí va a variar el orden. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente cardíaco con 5 gramos de hemoglobina. Si no aportamos, ¿sí? Primero oxigenación, ¿qué puede pasar con este paciente? Sí puede Un tener paro.
¿sí? Puede tener una inestabilidad hemodinámica muy alta. Entonces, posiblemente lo primero que le pidan, no le van a pedir una sola unidad de glóbulos rojos, porque tenga una hemorragia activa y 5 gramos de hemoglobina. Posiblemente pidan 2. Y pidan que lo primero que le pasamos sea una unidad de glóbulos rojos. Entonces, dentro de las indicaciones transfusionales, van a pedir 1 o 2 unidades de glóbulos rojos. Yo aseguro que pedirían 2. ¿Qué grupo pueden ser en este caso? A positivo, Cero positivo. 0 positivo o 0 negativo. Y aproximadamente deberían pasar en 4 horas. Pero ¿esto de qué va a variar? De la estabilidad hemodinámica del paciente. Si empieza a estar inestable, posiblemente suban un poquito el volumen de la infusión para poder aportar mayor cantidad. Profe, cuando es una urgencia y se está desangrando, ¿se le pasa igual en 4 horas? No se está desangrando, está con hemorragia activa, pero no tenemos un contexto de urgencia todavía. No está presentado como un contexto de urgencia. No, pero en el caso de una urgencia, pregunto, si se está desangrando, ¿se puede pasar más rápido? Justamente eso estaba diciendo, que si la estabilidad hemodinámica del paciente, o sea, tiene una tensión arterial bastante estable para toda la situación que presenta, van a tratar de pasarla lo más lento posible para evitar una sobrecarga circulatoria. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea que tiene variaciones en su TA, en el pulso y en la frecuencia cardíaca, posiblemente pretendan transfundirlo un poquito más rápido. No lo vamos a transfundir en 1 hora, obvio, pero posiblemente entre 2 a 3 horas para poder aportar oxígeno y evitar que siga agravándose su inestabilidad hemodinámica. Bien, eso sería todo elevado, el pulso elevado, la presión, todo elevado. Muchas veces pasan de estar hipotensos a hipertensos, o sea, tienen una variación que no es normal en la tensión. Sería tensión arterial, pulso Y frecuencia cardíaca. Así que siempre recuerden que los tiempos de transfusión, en este caso, van a estar sujetos a la estabilidad del paciente. Bien, ¿qué más van a pedir? Termina de escribir tranquilo, sacar la foto y continuar. ¿Listo? Vamos acá. Vamos a borrar acá, vamos a bajar aquello. Bien. ¿Qué más van a pedir? Plasma fresco congelado. Posiblemente sea lo segundo que solicitan. O sea, el orden de las componentes va a depender del caso. O... Va a depender, sí, siempre depende del caso. Pero generalmente, si hay una hemorragia muy severa y no hay valores tan graves de plaqueta, como en este caso que hay 90.000, aunque están con una antiagregación, vayan a pedir glóbulos primero, por el aporte de oxígeno. ¿En transfusión masiva también? Pues yo me acuerdo que por ahí me vuelve estudiado con orden la transfusión masiva. Sí. Es que depende del paciente. Claro. Pero generalmente lo más importante es el aporte de oxígeno a los tejidos. Si hay hipoxia tisular, hay muerte de la célula después. Claro. Porque Guille nos había dado primero frío, después plasma, plaqueta y después glóbulo. No, generalmente piden glóbulos rojos inicialmente. Lo más importante es que los tejidos tengan oxígeno. Es lo más importante. Si no hay oxígeno en los tejidos, no hay metabolismo en la célula, hay muerte celular. Y cuando empiezan a morirse la célula, empieza a morir el tejido, después el órgano, después el aparato, después no, bien. PFC. ¿Cuánto pesaba el paciente? Vámonos a la 79. Sí. PFC, entonces, van a pedir aproximadamente 4 unidades de plasma. El cálculo es 1 unidad
cada 20 kilos del paciente, aproximadamente. Obviamente van a ser del grupo A o AB. Y promedio van a pasar entre 30 minutos a 40 minutos cada unidad de plasma. ¿Bien? Imagínense que 4 unidades de plasma son aproximadamente 800 mililitros. Si yo le paso 800 mililitros en 40 minutos, ¿por qué le voy a estar pasando 300 mililitros a una unidad de glóbulo rojo en 4 horas? No tiene lógica. De 30 a 20 minutos cada unidad de plasma. ¿Qué me dijiste? Bueno, es un aproximado, pero no pueden ustedes poner de 30 minutos 4 unidades de plasma, son 800 mililitros, o sea, de sobrecargar. No, nosotros pusimos 3 horas y media, pero todas las 4. No, bueno, también está bien, el cálculo total. Pero cuando hablen sí, de pool, piensen en la cantidad de volumen que tiene el pool. ¿Bien? ¿Bien cómo? Porque por ahí se escucha un poco de lejos y no. Decime, ¿qué me querés preguntar? No, lo que hablaban de los tiempos, porque eso tengo dudas también. Yo acá digo que cada unidad de plasma va a pasar promedio en 30 minutos, pero cada unidad del pool, no el pool entero. Porque imagínate que 4 unidades de plasma, ¿qué sería? 800 mililitros. Si paso 800 mililitros en 40 minutos, no tiene relación en pasar 300 mililitros en una unidad de glóbulo rojo en 4 horas. ¿Sí? Entonces, 4 unidades de plasma las pasaríamos en 2 horas, más o menos. Más o menos, cada unidad entre 30 y 40 minutos. Recuerden que el plasma fresco congelado y el líquido precipitado, cuanto más tiempo están fuera de su temperatura de conservación, más empiezan a disminuir la concentración de los factores de la coagulación. Entonces es importante tampoco ralentizar tanto la transfusión para estos hemocomponentes. ¿Y el tiempo entre gota y gota, cuánto sería? El tiempo entre gota y gota, cada plasma tiene un volumen aproximado, ¿sí? Pero si tienen todo un volumen aproximado de 200 mililitros y una gota cada 2 segundos, más o menos. Profe, ¿y entre cada unidad hay que tener un tiempo? Generalmente esto lo ponemos todo en una bolsa de transferencia y pasa todo de uno. Pero si no tenés bolsa de transferencia, sí, te estás colgando uno, pues va a rotar y demás. ¿Qué vamos a estar aportando entonces con el plasma fresco congelado? Vamos a estar aportando Factores de coagulación. Por ende, vamos a estar aportando los factores lábiles y estables de la coagulación. Esto es importante, pero lo más importante para este paciente es aportar los factores que tiene inhibido por su anticoagulación. Profe, ¿eso es lo que va a aportar el plasma fresco congelado? Claro. Factores lábiles y estables de la coagulación. Algunos deben tener los normales, pero él va a tener un par, dependiendo del anticoagulante que esté tomando, que van a estar inhibidos por su medicamento. Entonces, lo más importante es que vamos a estar aportando los factores que están inhibidos también. Y a su vez, en conclusión de esto, ¿qué vamos a estar corrigiendo? Bueno, sí, pero a nivel visible. La hemorragia. Bien, sí, los tiempos de la coagulación. Profe. Sí, la hemorragia. Y el volumen vir de sangre, digamos, o sea, ¿el plasma también contribuye a aumentar el volumen sanguíneo? ¿A la normovolemia? Sí. Sí. Bien. Profe, ¿cómo era el conteo de la gota que había dicho antes? Ahí voy. En el plasma me estás hablando que a nivel... Sí. Más o menos una gota cada 2 segundos aproximadamente. Gracias.
Vir, Bien. perdón, ¿y cómo nos damos cuenta que el volumen sanguíneo es bajo? O sea, Nosotros que no vamos a estar ahí encima del paciente, pues no vamos a estar encima del paciente, van a estar tratándolo los médicos, uno por la hemorragia visible y otro por la parte hemodinámica del paciente. listo. Es una hipotenso. Bien, el plasma obviamente va a ayudar a la normovolemia, pero no está indicado la transfusión de plasma para mantener normovolemia. Cristaloides y coloides. Claro, para la normovolemia, cristaloide y coloide. En este caso va a aportar a la normovolemia, pero porque tiene una función del plasma, que es corregir los factores de la coagulación y aportar los factores de la coagulación que tiene inhibidos por la anticoagulación. ¿Dudas con esto? ¿No? No. Hay fotos de todos los pizarrones, después las mandamos. Pero es todo lo que voy hablando, no es que hay algo distinto. Profe, los cristaloides y coloides, ¿eso lo pasa el médico? Sí, lo va calculando el médico. Que boludo los enfermeros. Pero es solución fisiológica o de exceso. Ya ahora cuando veamos recambio plasmático vamos a ver la diferencia entre cada uno y más o menos el cálculo que se hace. ¿Borro? ¿Ninguna duda? Seguimos con el caso 3, no terminó. Posiblemente a este paciente, si sigue en este contexto, la anticoagulación, ¿sí?, se le suspenda por un tiempo. O se le corrija, porque deben tener los parámetros de laboratorio normales y no los tienen. Y, como tercera opción, posiblemente le pidan un concentrado de plaquetas. ¿Pero por qué? No va a ser por el valor, no es por el valor del recuento. No tiene una indicación transfusional por valor de recuento, pues tiene más. Tiene un recuento mayor a 50.000. ¿Pero qué tiene este paciente? Tiene un sangrado más una condición medicamentosa. ¿Sí? Buenas. Hola, Marito, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Yo no me decía mi calendario, ¿verdad? Con la duda, no negra. Enchufado no hay nada. ¿Nada? No, no. Sí. No vi nada tampoco arriba. No, no está, Marito. De nada. A su condición medicamentosa. ¿Sí? La antiagregación con aspirina. ¿Cuántas unidades? Todavía no llegamos. Que dura aproximadamente desde la última toma 36 horas. La antiagregación con aspirina. Tenemos un paciente de aproximadamente 80 kilos, por ende el pool de plaquetas va a ser de 8 unidades. Idealmente, en este caso, que tenemos un paciente que da positivo, ¿verdad? Debería ser A o AB, pero no tenemos un paciente que se esté politransfundiendo con plaquetas en la internación, porque está ingresando por guardia, ni que tenga una condición como una leucemia o un linfoma. Aparte, no me voy a volar los pelos con la compatibilidad con plaquetas, porque no me va a hacer una refractariedad a este paciente. Le va a pasar plaquetas ahora porque está antiagregado. Si no tenemos A o AB, ¿qué vamos a aportar? El pool de plaquetas con el stock disponible. ¿Sí? ¿Haría falta desplasmatizar? No. Sería lo ideal desplasmatizarla, pero en esos pacientes que posiblemente se transfunda plaqueta esta vez porque tiene una hemorragia activa y no puedo suspender la aspirina porque es algo que está pasando de forma aguda, no vaya a pasar nada. Pero siempre recuerden, sí, que es una opción desplasmatizar. Sí, no sé quién me habló. Agus. En el caso así de las plaquetas, ¿también es, por ejemplo, 15 o 30 minutos por unidad? No, estamos hablando de pool. Siempre piensen en los volúmenes.
8 unidades de plaquetas es aproximadamente ¿cuánto? 400 mililitros. Tiene 50 mililitros. Más o menos Aproximadamente. más o menos. Así que vamos a estar más o menos en 1 hora promedio. Fíjense que es mucho menos denso el plasma que el glóbulo rojo. Nosotros hagamos 1 hora y media. ¿En cuánto? Aproximadamente en 1 hora vamos a hacer. Como que Las todavía 8 no se calcula el unidades. tiempo. ¿Qué? Las 8 unidades en 1 hora, ¿no? Sí, pues arma un pool, se pone todo en una misma bolsa. Es 400 mililitros. Se va a poner entre 1 y 2 horas, pues no va a pasar nada. Pero sí. Siempre una opción es desplasmatizar el pool de plaquetas. ¿Alguna duda? Chicos, ¿dudas? No. ¿Qué hora estamos manejando? 6:15. Ah, estamos muy bien. Yo las miro así. ¿Eh? Yo siempre las miro ahí. Yo no me doy cuenta. ¿Sacaste el link? Sí. Bueno, vamos a pasar al último caso. Caso número 4. Podemos decir que la indicación de hemocomponentes la estamos cerrando prácticamente ya. Nos queda mañana un par de casos clínicos más y después ya empezamos con otros temas. Mir, Sí. yo había puesto 7 u 8 unidades de plaquetas. Sí, pesa 79 kilos. Recuerden siempre que tenemos una escala numérica decimal. Va del 0 al 9. Significa que tenemos 5 números del 0 al 4 y del 5 al 9. ¿Sí? Entonces para allá va a ser positivo y para acá va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si pesa 73 kilos, le paso 7. Si pesa 75 más, le paso 8. Matemática básica. ¿Sí? Bueno, continuamos. Así que el 5 nunca es el medio. Caso 4. Dice lo siguiente. Acá también se pegaron una perdida. El caso 4 dice que ingresa una paciente de 32 años, femenina, embarazada de 29 semanas, con una hemorragia ginecológica activa. No tiene antecedentes transfusionales, pero sí una gesta previa y está cursando la segunda gesta o el segundo embarazo. Ingresa con un laboratorio de 23 hematocrito, 7,1 gramos por decilitro de hemoglobinas, plaquetas en 102.000 por milímetro cúbico, un TP de 12 segundos y un KPTT de 30, o sea, tiempos de la coagulación normales. La estudiamos en el banco de sangre, le hacemos el estudio inmunohematológico, la paciente es O, RH negativo y tiene un panel negativo. La pregunta es, ¿qué hemocomponente deberían transfundirle a este paciente? ¿Qué debemos tener en cuenta ya que está embarazada? Y si agregaría algún procedimiento especial. Vamos a los datos relevantes. ¿Cuáles son? Bien. Embarazo. Una hemorragia activa. Y el laboratorio. ¿Qué tiene? 23 de hematocrito, 7,1 gramos por decilitro de hemoglobina. Abajo un tazo. Bien, tenemos una paciente 0, RH negativo y tiene un panel negativo.
Tenemos que tener en cuenta acá, no el momento, pero ya que estamos lo vamos a mencionar, yo no sé las 15 complicar. Pero tenemos una paciente que ya está en el tercer trimestre de embarazo. A la altura del embarazo, va a ser sometida a la profilaxis con gamma-globulina anti-D. Esto no tiene nada que ver con el caso en sí, pero se lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque posiblemente nos encontremos, si tenemos una situación así, con un panel positivo. Y este panel positivo se puede estar dando positivo por los anticuerpos pasivos de la gamma-globulina. No es el caso, pero ya vayan a... ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a anticuerpos pasivos? Una, por la intensidad de reacción, es baja. Y otro, porque el título La titulación. es baja. ¿Bien? Yo no se la analizo con un panel positivo, porque ya me va a doler la cabeza en mi casa, ¿no? Me van a estar pensando mal. En este caso no tiene, pero puede llegar a tener. Pero esto lo hacemos así con un paréntesis. ¿Qué anticuerpo, Vir, perdón, lo de la gamma-globulina por...? A ver. Por un anti-D, solo tiene sí especificidad anti-D la gamma-globulina. Está. Y pusiste profiláctica panel positivo, puede ser anticuerpo en baja titulación, digamos, pasivo, pusiste. Tiene anticuerpos, si son pasivos, asociados a la gamma-globulina. Ah. La principal diferencia que hay con un anticuerpo inmune es esto. La intensidad de reacción es baja y el título también. ¿Por qué les menciono esto? Porque siempre que les aparezca un cuerpo gestante como un paréntesis acá. El parto gamma es... bueno, el parto gamma es un hemodiderivado, una hemoglobulina o una gamma-globulina. Siempre que hablamos de gamma-globulina es porque es un IgG. Viene de la G, de la hemoglobulina G. Y tiene una especificidad anti-D. Son anticuerpos pasivos. Se le colocan a las mujeres embarazadas o a los cuerpos embarazados que son RH negativo, tienen la información de anticuerpos anti-D pasivos. Entonces, estos anticuerpos anti-D pasivos lo que van a hacer es ir a ocupar los sitios antigénicos de los glóbulos rojos fetales en circulación. Entonces, al unirse a los glóbulos fetales en circulación, lo que hace es inhibir al sistema inmune que produzca anticuerpos anti-D inmunes, que la mujer se sensibilice. Y cuando tenga anticuerpos inmunes, esos van a la memoria inmunológica y en un futuro embarazo va a generar un posible aborto o una enfermedad molífica muy severa. Ya lo vamos a ver cuando veamos estudios de culo patológico de la embarazada, pero bueno. Entonces, lo que ¿Cada embarazo? ¿Eh? ¿En cada embarazo se coloca el parto gamma? Sí, porque tiene una durabilidad aproximadamente hasta de 3 a 6 meses. Podemos encontrar estos anticuerpos pasivos en los paneles hasta 6 meses después de la aplicación. Ah, bien. Después, si esta mujer decide volver a tener otro embarazo, va a ser colocada la dosis, ¿sí?, mientras esté embarazada, y después tenemos una dosis postparto, siempre y cuando el bebé sea RH positivo. Cada embarazo se hace la misma profilaxis, es por embarazo, es por gestación. Porque si no llega a, por ejemplo, si es un aborto, si aborta a las 11 semanas de gestación, también necesita la profilaxis anti-D, para no sensibilizar.
Por eso siempre importante saber el grupo y el factor. ¿Qué están pensando en qué estado? Bueno, ¿dudas con esto? Vamos al caso, que nos fuimos por las ramas. Por culpa mía. Entonces tenemos una mujer embarazada con 29 semanas de gestación, con 23 de hematocrito, 7,1 gramos por decilitro de hemoglobina y una hemorragia ginecológica activa. Si yo tengo una hemorragia ginecológica activa, significa que estos valores no van a estar estables. Van a ir, mientras más hemorragia haya, más van a disminuir. Entonces eso siempre ténganlo en cuenta, cuando tenemos un valor tan cercano al valor de corte transfusional. Un paciente. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación transfusional de esta paciente? Glóbulos rojos, ¿sí? Claro, ahí por más que no tenga síntomas o valor de corte, estamos con hemorragia y es probable que siga bajando. Claro, es la hemorragia activa que va a generar que estos valores disminuyan. Entonces, inicialmente, ¿qué van a elegir? Una unidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Por el momento con una unidad posiblemente esté bien. Pero está con una hemorragia activa, esto puede ir modificándose. Obviamente la unidad solo puede ser 0 RH negativo. Obviamente no hay otra opción viable en este caso, porque está embarazada, no la puedo sensibilizar, nada. No. Pero su condición de embarazada me indica que esta unidad de glóbulos rojos esté leucorreducida. Y se imaginarán o se preguntarán el por qué. Es para disminuir la incidencia del citomegalovirus. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus a esta mujer adulta no le va a hacer nada, pero ¿a quién va a afectar si esa unidad tiene citomegalovirus? Al bebé. Entonces, siempre que tengamos que transfundir una mujer embarazada, las unidades o los hemocomponentes que sean celulares tienen que ir sí o sí leucorreducidos para disminuir la incidencia del citomegalovirus. Qué bien. No, ¿qué es lo del citomegalovirus, Viro? No tiene importancia. No tiene tanta importancia para saber qué es, pero sí a los bebés, no me sale lo que les suele causar. Es cuando vieron que nacen con los cráneos como... Hidrocefalia. Hidrocefalia. Ah. Sí. Suele causar una de las causas del citomegalovirus. Vieron que cuando estás embarazada te suelen hacer la serología del citomegalovirus también. ¿Dudas? ¿No? No es necesario el irradiación, no tenemos un paciente inmunocomprometido. Nosotros pusimos que tenía que tener menos de 26 horas de tiene que ser más claro. Bien, es una condición que tiene que ver más que nada para tener una leucorreducción óptima, pero no es una indicación para la transfusión. ¿Sí? Porque recuérdense que uno de los factores importantes para que la leucorreducción sea más efectiva es que esté templada la unidad y que sea lo más fresca posible. Así que estaría bien, pero no tiene indicación de transfundir una unidad fresca como si fuera un recién nacido. No es por el aporte de oxígeno, sino para que sea más viable la leucorreducción. Yo tengo una duda. Bueno, una sola. En caso de que esta paciente, por ejemplo, tenga una hemorragia aguda y no sabe cuántas unidades va a necesitar y esté en estado de emergencia, ¿qué le pasa? Agotemos todo lo negativo que tengamos y pedir si en este caso tenés que pedir afuera. Igual si entra en un estado de emergencia, lo primero que van a evaluar es que esta paciente entre en cesárea. Seguramente. ¿Sí? Pero sí. Sí o sí será negativo igual. Mientras esté embarazada sería lo ideal. Pero si esta paciente ingresa en un protocolo de emergencia, lo primero que van a intentar sacarle es el feto, porque va a empezar a dejar de ser viable la oxigenación al feto. Primero el organismo que va a querer oxigenar. El corazón, los pulmones,
los órganos principales de la mujer embarazada y después viene el feto. Y en ese después el feto no la puede contar, ¿sí? ¿Qué? No se pasa antígeno QEL, unidades con antígeno QEL positivo a personas que estén en edad de gestación o en edad fértil, porque si no conocen este antígeno y se sensibilizan, son complicadas para luego un futuro embarazo. Yo hice la tesis con la que yo me recibí, hice un relevamiento de la presencia de antígeno QEL en nuestra población y daba alrededor del 4%. O sea, súper baja la cantidad de gente que tiene antígeno QEL positivo. Entonces, como medio complicado que lo dé justo, aporte ese antígeno, pero en caso de que así sucediera, lo que hace el anticuerpo QEL, que va a ser el problema en un embarazo, es inhibir la eritropoyesis fetal, o sea, inhibe que el feto empiece a generar glóbulos rojos nuevos. Entonces, va a tener una enfermedad hemolítica, que no va a ser hemolítica, porque no va a haber glóbulos rojos para hemolizar, pero va a haber una anemia tan severa que ese bebé va a entrar en un hidrox fetal después. O sea, pero en este caso no es una condición, o sea, No, en este caso, de más estaría decir que debería ser antígeno QEL negativo la unidad, pero no presenta un problema acá el QEL todavía, ¿sí? Pero sí, siempre que tengan una unidad con QEL, evítenla pasársela a pacientes pediátricos y a mujeres en edad fértil, o cuerpos gestantes en edad fértil. ¿Sí? ¿y el tiempo de transfusión? No, ahí en esta paciente no hay complicaciones cardíacas, así que el tiempo es aproximadamente de 2 horas. ¿Duda? ¿No? No. ¿Querés sacarle foto? No, igual ahora nos queda ver 2 o 3 cositas y mañana vamos a... Bueno, si alguien quiere ir al baño, vaya. Si del otro lado alguien quiere ir al baño, pues ahora nos vamos a poner en... ¿Listo? ¿Dudas ustedes de aquel lado? No, excelente. Ok. No, bien, todo bien. Como muy finito este cable, tengo que cortarlo. Bien. Estamos por finalizar la indicación transfusional de hemocomponentes y ahora nos vamos a meter en las reacciones transfusionales. Hoy solo vamos a ver diferencia entre cuáles son inmunes y cuáles no, y qué significa que sean agudas o tardías. Y mañana nos vamos a meter con las reacciones transfusionales propiamente dichas y vamos a terminar la clase con un par de casos clínicos de reacciones transfusionales. Obviamente. Como va a ser la dinámica todo el cuatrimestre. Martes de corrección y de teoría y miércoles de casos clínicos. Y así sucesivamente. Bien. Es cuatrimestral, terminamos el 14 de julio, creo, no me acuerdo la fecha. Sí, tiene que terminar la parte práctica. ¿Y las prácticas de los cuatrimestres son más seguidas o igual que? Sí, pero van a ser más o menos similares ahora. Bueno, esperamos a que vengan los que fueron al baño. ¿Alguien que haya ingresado que no le haya tomado la asistencia? No. ¿Escribieron en el chat? Yo ir. Y Rodri. Bien. Perfecto. Bueno. Vir, Sí, Luna. soy Luna, porque yo no di el presente porque me conecté un poquito más tarde. Ahí está Luna. Perfecto. Oh, gracias.
Sofía, ahí te anoto. Ortiz Aixa no se conectó tampoco. ¿No? Martínez Sonia tampoco. Y Alarcón Nadia. ¿Puso? Ahí está. Listo, Nadia. Vir, discúlpame. Sí, Agus. Me distraje un segundo y no escuché si se le pasaba plaquetas o no y por qué no, si en el caso de que... No tiene, en realidad no tiene, aparte del sangrado, ninguna condición que aumente y consume plaqueta como un estado febril o una septicemia, y tiene un recuento que todavía puede abordar el sangrado que tiene activo. Frente a esta cuestión que no hay medicamentos y no hay, más allá de la hemorragia, ninguna condición clínica de que aumente, como la fiebre o una septicemia, el consumo de las plaquetas estén circulantes, mientras esté con este valor, no se va a indicar la transfusión de plaquetas. Cuando llegue a un corte de 50.000 o menos, se empieza a evaluar la condición clínica. Ah, entonces no siempre que tenga hemorragia se le va a pasar plaquetas. ¿No? Ah, bueno, gracias. Va a depender del valor, y en el caso del caso número 3 era porque estaba antiagregado. Las plaquetas que tenían circulación no tenían la funcionalidad que deberían tener. Dale, gracias. De nada. Bien. Vamos a ver reacciones transfusionales, pero lo primero que vamos a ver es las grandes clasificaciones que tienen, y mañana nos vamos a poner a ver puntualmente cada una de ellas. No hay PowerPoint para hoy, o sea, sí lo tengo, pero lo vamos a ver mañana. Si quieren se los puedo subir antes, pero sí vamos a ver las definiciones de las reacciones hemolíticas. Yo vine con muchas ganas de escribir en el pizarrón. Bien, voy a estar dictando, chicos, de aquel lado, si tienen una binome o algo a mano. Reacciones transfusionales hemolíticas. Y lo primero que vamos a diferenciar son de tipo inmune y no inmune. ¿Bien? Cuando hablamos de reacciones transfusionales de tipo inmune, estamos hablando que hay anticuerpos presentes en el receptor o en el donante que reaccionan con los antígenos presentes en los glóbulos rojos transfundidos o en los glóbulos rojos del paciente. Entonces, siempre que hablamos de algo inmune, estamos hablando de una interacción antígeno-anticuerpo. No estoy hablando ni de antígeno eritrocitario, ni de anticuerpos eritrocitarios, estamos hablando de antígenos y de anticuerpos. Pueden ser de glóbulos blancos, de plaquetas o de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Pudieron copiarlo del otro lado? Sí. Sí. Igual después mandamos una foto. Y cuando hablamos de algo no inmune, estamos hablando obviamente de que no hay una interacción antígeno-anticuerpo. Entonces esto se va a presentar.
por hemólisis de tipo química, por cambios abruptos de temperatura. Perdón, Vir, me repetís esa no hay interacción antígeno-anticuerpo y ahí me decís. Y bueno, las reacciones transfusionales no inmunes te dan, porque ahí se presenta una hemólisis de tipo química, que suele ser por fármacos, por cambios abruptos en la temperatura, o por contaminación. Hemocomponente. Y también por algunos desechos no me gusta la palabra desecho. De la célula, como es la liberación de potasio, por ejemplo. Vos eso lo estás separando como hemólisis. O sea, ¿cómo estás separando así lo... No, lo puedo poner todo continuo, yo le puse flecha, pero es lo mismo. Bueno, dicto de vuelta. Las reacciones transfusionales químicas no inmunes se presentan por una hemólisis que puede ser de tipo química, que se asocia generalmente a fármacos, por cambios abruptos de temperatura del hemocomponente, que esto es una hemólisis física, por contaminación del hemocomponente, o por alteraciones en el metabolismo de las células, como es la liberación de potasio. ¿Llegaron a escribir todo? Alteraciones de... Metabolismo de las células, sobre todo el glóbulo rojo. Vir, ¿solo liberación de potasio o hay diferentes? Pero ya lo vamos a ver, es para que las puedan dividir. Listo, listo. ¿Dudas? ¿Les vas a sacar una pic? ¿Listo? Y otra de las clasificaciones que podemos tener es por el tiempo que se da, que pueden ser entonces reacciones que son de tipo aguda o reacciones que son de tipo tardía. Y ahora vamos a ver la diferencia entre ellas. ¿Eso sería una clasificación aparte de inmune y no inmune? O... No, después vamos a tener reacciones transfusionales inmunes agudas, reacciones transfusionales inmunes tardías, después vamos a tener reacciones transfusionales no inmunes agudas y reacciones transfusionales no inmunes tardías. Eso lo vamos a ver mañana. Y después tenemos reacciones transfusionales por el tiempo de aparición, y pueden ser agudas o tardías. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué dice arriba de todo? Esto acá, reacciones transfusionales, era el título inicial. Y acá dice por el tiempo de aparición de la reacción. Pueden ser agudas o tardías. Obviamente sí. Nos basamos en la definición de la palabra aguda, sabemos que
son inmediatas. Así que entre paréntesis podemos poner inmediatas. Y estas reacciones se van a presentar. Se presentan dentro de las 24 horas de la transfusión. Las agudas. Sí, estamos en agudas. La causa más frecuente es la incompatibilidad aguda. El predominio de la hemólisis es intravascular. Por ende hay... Profe, ¿podría repetir? ¿Me veo un susto? ¿Dónde quedaste, Mae? En la incompatibilidad hago. Dije que la causa más frecuente de las reacciones hemolíticas agudas es la incompatibilidad agua. Y que el predominio de la hemólisis presente es intravascular. Y si es intravascular es porque hay una activación de la cascada de complemento. Entonces, si pensamos en incompatibilidad agua, en hemólisis intravascular y en activación del complemento, ¿en qué pensamos? En que las reacciones bien agudas hay una IgM en el medio. ¿Sí? Y las manifestaciones involucradas se relacionan con el volumen transfundido. ¿Cómo? Y las manifestaciones que va a presentar el paciente van a ser directamente proporcional a la cantidad de volumen que estamos transfundiendo. Incompatible, obvio. O el hemocomponente que le está causando la reacción. Mientras más volumen de esa unidad que es incompatible, por ejemplo, más manifestaciones clínicas va a tener. Sería como una titulación alta, si se quiere. No, tiene que ver con el volumen del hemocomponente. O sea, si yo pasara 10 mililitros de sangre y me doy cuenta que le colgué la unidad equivocada al paciente, capaz que no presenta ninguna manifestación. Pero si estuve 2 horas fuera del servicio y nadie se dio cuenta que el paciente estaba transfundiéndose y estaba presentando una reacción transfusional, las manifestaciones van a ser más severas. Entonces, quiere decir que la sintomatología, los signos y los síntomas van a depender de la cantidad del volumen transfundido. Y en cuanto aparecen VIR, dentro de las 24 horas. Listo. Las 24 horas. Pero una transfusión de glóbulos rojos agua incompatible no tarda 10 minutos en que el paciente se dé cuenta. Empiezan a aparecer las sintomatologías. Ya mañana nos vamos a meter en cada una por separado. ¿Bien? Y si pensamos en las tardías, se presenta entre 5 a 10 días post-transfusión. La hemólisis
es de predominio extravascular. Entonces, si estamos hablando de un predominio extravascular, estamos hablando de qué tipo de anticuerpo. IgG. De IgG, perfecto. Y algo que hay que tener en cuenta, que las manifestaciones suelen ser leves o suelen confundirse o pasar inadvertidas por los signos o síntomas del diagnóstico de base del paciente. A lo que voy, que no todos los pacientes le hacen un laboratorio de hemólisis de rutina, nadie. Entonces, si hay una disminución leve del hematocrito y la hemoglobina y este paciente ya viene internado, o ya tuvo un sangrado activo, o tiene alguna otra problemática, no suele asociarse a una reacción transfusional tardía, sino que se suelen confundir estos signos o estos síntomas con el diagnóstico de la patología base por el que el paciente está internado. No sé, porque son leves o son inexistentes a veces las manifestaciones. ¿Dudas con esto? No. Bueno. Hay un cuadro más, pero no vamos a llegar a verlo hoy, pero lo vemos mañana al inicio de la clase, y nos metemos en cada una de las reacciones transfusionales. ¿Alguna duda? Ay, qué suspiro desahuciado. Bueno, nos vemos mañana en el mismo horario, en el mismo canal. El link siempre es el mismo. No sé si alguien va a venir presencial. Sí, ahora veo si lo puedo descargar acá, si no lo subo en mi casa. Vir, Sí, te escucho, Nay. yo mañana no me voy a poder conectar porque tengo que viajar Bueno, en el colectivo, así que no voy a poder. bueno. Para avisar. Listo, perfecto. No hay Vir, problema. ¿puedo preguntar algo ahora que están todos? Sí. ¿Alguien tiene en el hospital esta semana un grupo de 3 personas a la mañana? Sí, el grupo 5A a la mañana, pero no, perdón, me confundí. Somos 3, pero esta semana tuvimos el 1 a la tarde. Ah, bien. Listo, ya están todos los presentes ahí, ya subí el power de mañana. ¿Quién fue la que me dijo, disculpa, quién fue la que me dijo que tenían el lunes a la tarde? Tuvimos este lunes a la tarde, fuimos 3. Claribel. Ahora yo después te hablo. Gracias. No. Bueno, nos vemos mañana entonces. Me voy a ir. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, Will, gracias. Adiós. Ori, ¿qué me querés decir? Chao, nos vemos mañana. Ori, levantaste la mano. Chao.